Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted por darse el tiempo de conversar con nosotros en momentos que, claro, estamos haciendo una revisión también del legado del Papa Francisco, que lo que sin duda ha marcado también las primeras reacciones de incluso otros líderes y jefes de Estado es lo progresista, lo revolucionario incluso, y cómo quiso acercar la Iglesia, una Iglesia muchas veces mirada como algo distante, a los fieles y a los más pobres. ¿Cuál es el legado que usted destaca precisamente del Papa Francisco? Bueno, yo pienso que el Papa Francisco va a pasar a la historia como uno de los grandes papas de la Iglesia postconciliar. Creo que está muy en continuidad con ese acontecimiento coyuntural para la Iglesia católica y creo que nos dejó marcados por un magisterio, por una enseñanza que se puede decir que tiene un acento más pastoral que propiamente doctrinal, pero eso no quiere decir que su magisterio, su mensaje sea menos consistente, menos importante para la Iglesia. Muchos han dicho que, no sé si muchos, pero algunos han dicho que el Concilio Vaticano II tiene más o menos las mismas características y por lo tanto su magisterio, su enseñanza sería menos vinculante que otros concilios anteriores. Y eso no es así. El Concilio Vaticano II y todo lo que sigue, en cuya línea se inscribe este Papa, va en una línea de reencuentro con el mundo y de traducir para el mundo de creyentes y no creyentes el mensaje de Jesús que está orientado a todos. Y ese enfoque me parece que se traduce en los grandes acentos que él puso en su enseñanza. El cuidado de la casa común con Laudato Si, la inclusión con Amoris Laetitia sobre el matrimonio, la familia, la reforma de la curia, el proceso sinodal, etc. Un mensaje llamado a poner en el tapete a una iglesia más presente y más inclusiva en un mundo que es cada vez más plural. Y eso está en perfecta continuidad con el Concilio Vaticano II. Yo destacaría eso. Sí, por lo mismo también se ha destacado mucho esto, lo que tú decías, Fernando, esta cosa más pastoral del Papa Francisco, ¿no? De bajar a la Iglesia a un mundo más terrenal, más cercano, más tendedor de mano también del prójimo, incluso con aquellas coyunturas que tuvo que atravesar. Me acuerdo incluso de estas declaraciones que hizo el Papa cuando se le preguntaba también por los gays, ¿no? Donde él hablaba de no juzgar. Entonces, revolucionario en la forma en que la Iglesia se relacionaba con sus fieles. Sí, ciertamente. Yo creo que esa es una característica personal de él. No sé si tú te recordarás o te percatarás de que tradicionalmente los papas no daban entrevistas siquiera. Este es un papa que sí se ha abierto a conversar de una manera espontánea con periodistas, y aquella entrevista que fue en un avión antes de partir, creo, a un viaje, dejó una huella muy profunda acerca de él, acerca de su manera de pensar, que no tiene nada de nuevo para el cristianismo y para el mensaje del Evangelio, pero que era necesario volver a ponerlo en la palestra, corriendo incluso riesgos. ¿Te das cuenta? Tú sabes que ha sido un papa muy criticado por sectores más conservadores de la Iglesia. Exacto. Incluso por un grupo de cardenales muy conspicuos, muy importantes, muy inteligentes. Y bueno, ese nivel de conflicto tampoco está ausente y tampoco se ha hecho un tabú de eso. Pero muestra un poco los riesgos que implica asumir un estilo y una perspectiva pastoral como la de Francisco. Yo creo que tiene que ser recordado con mucho agradecimiento. Sí, bueno, y veíamos recientemente, no sé si lo alcanzaste a ver, al cardenal, al arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí,
muy emocionado también ante la partida del Papa Francisco, no solamente porque va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de elegir, ¿no?, al nuevo Papa, va a ser uno de los cardenales que va a tener que votar por el nuevo Papa, sino también por la cercanía que en algún minuto puede haber tenido Fernando Txomalí con un Papa que, claro, de una u otra manera acercó nuevamente a la Iglesia en momentos muy coyunturales y muy duros, cuando se conocieron además la serie de abusos cometidos por obispos, cardenales, contra niños. Al Papa le tocó lidiar con esa imagen, además de una iglesia muy dañada y muy afectada en la valoración de sus fieles. Y no solamente de sus fieles, sino que, bueno, del mundo. Sí, sí, ciertamente. Ahora, con justicia hay que decir que el Papa Francisco siguió en una línea abierta por Benedicto XVI de afrontar este problema tan fuerte que venía de atrás y que para la Iglesia en su carácter más institucional había sido muy difícil de como asumir y también abrir en cierto sentido. Y lo ha hecho con mucha valentía y también no sin complejidad y conflicto, ¿ah? Porque, por ejemplo, ese fue un tema que fue complejo en su visita a Chile, y luego en la manera como él enfrentó los abusos de personeros de la jerarquía y del clero de la Iglesia en Chile. No podemos negar que todo ese actuar ha sido muy discutido al interior de la Iglesia chilena. Hay algunos que consideran que correspondía hacerlo, que estaba muy bien. Hay otros que piensan que haciendo el ejercicio de atribuciones que el Concilio Vaticano I le dio al Papa como pastor universal de la Iglesia, como que se había excedido, que había sido un poco injusto, en fin, es un tema conversable, pero eso indica de que él supo correr riesgos también en una situación muy difícil. Sí, muy difícil, y en Chile particularmente. La visita del Papa en nuestro país fue muy polémica por lo que además estaba pasando con Caradima y con quienes apuntaban sus víctimas habían sido cómplices además de sus delitos. Para el Papa debe haber sido también sorpresivo y doloroso el no movilizar tanta gente, por ejemplo, en su visita y en algunos puntos en particular. Se esperaba que muchos argentinos incluso cruzaran también a nuestra frontera para poder ser testigos de la visita de Jorge Bergoglio, pero eso no ocurrió, y luego de algún tiempo de ocurrir esa visita a nuestro país tuvo que reconocerlo, que había sido también doloroso. Sí, ciertamente, ciertamente. Y sobre todo nosotros los chilenos, ¿ah? Porque si comparamos con la visita del Papa Juan Pablo II del año 1987, que fue un verdadero acontecimiento para creyentes y no creyentes, incluso si uno hace la comparación, claro, evidentemente que la visita del Papa Francisco fue una visita muy golpeada por situaciones coyunturales. E incluso por una declaración que él mismo hizo acerca del obispo Barros. Exacto. O sea, yo creo que no podemos ocultar cuando habló de calumnias, derechamente. Sí, claro, claro. Y después también sabemos las cosas que él escribió al episcopado posteriormente y las cosas que se dieron a conocer en los medios de comunicación, en el sentido de reconocer de que se había equivocado y que había sido mal informado, en fin. Reconoció cosas que antes era muy difícil de reconocer en el interior de la Iglesia, y yo creo que eso también tiene su valor. La Iglesia se considera santa por su fundador, por Jesucristo, pero al mismo tiempo compuesta con personas, seres humanos limitados, con pecado, como se dice en términos teológicos, y eso hay que tomárselo en serio. O sea, no podemos esperar de que la jerarquía de la Iglesia refleje a una Iglesia supuestamente pura, porque no lo es. La Iglesia vive en el mundo y en medio de las complejidades del mundo, incluyendo la posibilidad del error y de las limitaciones. Sí. De hecho, ahí también se dice que la visita a Chile y finalmente haber defendido en su minuto en terreno chileno al obispo Barros significó un antes y un después, incluso en su pontificado, porque luego, como tú dices, reconoce el error, ¿no? Y da un giro también respecto de lo que había sido el tratamiento de la Iglesia y de su papado frente a las denuncias de abusos. Sí, sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto, todo eso ocurrió. Pero también
hay que destacar el aspecto como humano del Papa, porque si tú te acuerdas o piensas cómo fue la relación del Papa con uno y otro lado de esa situación, yo creo que él fue un hombre que hizo un gran esfuerzo de reconciliación. O sea, piensa tú que hay algunas víctimas del ex padre Caradima que son amigos personales de él. Juan Carlos Cruz llega a Roma como un amigo personal de él y lo recibe. Y al mismo tiempo yo sé, me consta que el Papa reconstituyó una relación con obispos que tal vez se sintieron un poquito, o más que un poquito, pasados a llevar por toda esa situación. Así que creo que también hay que tener una cierta mirada, una cierta perspectiva de que estas cosas pueden ocurrir dentro de la Iglesia como al interior de cualquier institución, y hay que tener también altura, hay que tener la capacidad de superarlas. Bueno, superarlas, y probablemente una de las cosas que hizo Francisco fue dar cara, ¿no? Luego de lo que pasó en Chile y las investigaciones posteriores, los informes posteriores, las reuniones posteriores, dieron cuenta también de esa decisión del Papa de enfrentar esa situación y no probablemente seguir metiéndola debajo de la alfombra, como había sido en años anteriores, o al menos lo que así se denunciaba dentro de la misma Iglesia. Ahora, a ver si podemos hablar muy rápidamente también, Fernando, de lo que va a venir. Ahora comienzan todas las dudas respecto de la decisión que tiene que tomar el Colegio Cardenalicio del futuro Papa. Se habla de algunos favoritos, eso probablemente es para discutirlo después. Pero ¿nos puedes iluminar sobre lo que viene ahora, luego del velorio? Entiendo que Mariana Díaz nos decía es entre hoy y 9 días más, finalmente, que se cita un nuevo cónclave. Sí, mira, yo soy un teólogo laico y por lo tanto no conozco mucho los pormenores de un poco las subculturas clericales o del mundo de los cardenales. Pero sí, yo creo que lo que viene ahora hay que verlo en una perspectiva más bien mundial, de la Iglesia mundial. Yo creo que los cardenales, me imagino que reunidos en grupos de opinión, también por sectores territoriales, lingüísticos, etcétera, me imagino que debe haber grupos, van a tener que lidiar y plantear como las diversas necesidades de la Iglesia a nivel mundial. Y también ver en qué lugar la Iglesia tiene un lugar más fuerte, en qué lugar la Iglesia está más debilitada, a qué parte del mundo sería conveniente que el Papa representara de una manera más fuerte, aunque tiene que ser el romano pontífice para todo el mundo católico, independientemente de las culturas, etcétera. Pero yo creo que ese tipo de reflexiones pastorales van a ser muy bien pensadas. Y probablemente, claro. Ahora, yo desconozco un poco los mecanismos políticos que son legítimos y son incontestables, que deben operar en una elección de esta magnitud. Claro, y también lo que van a resolver los cardenales y quienes están habilitados para votar, que son los menores de 80 años, en el entendido además de la señal. Bueno, a eso me refería precisamente, al cónclave. El cónclave, claro, son los menores de 80 años que van a poder votar. ¿Y qué señal quieren dar de la Iglesia luego del pontificado del Papa Francisco, con todas estas luces y sombras para algunos también? Y veremos cuál es la señal que resuelve la Iglesia Católica a dar luego de la partida del Papa Francisco, lo hemos dicho, a los 88 años. El primer Papa latinoamericano, así que bueno, vamos a estar en una cobertura amplísima, no solamente hoy, sino dentro de los próximos días, así que agradecerte, por supuesto, Fernando Berríos, que es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, por esta conversación con nosotros. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Que te vaya bien. Buen día. Igualmente, que tengas buen día. Son las 10:03, es hora de hacer la pausa con imágenes en vivo de lo que pasa a esta hora en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, con la ceremonia ya de despedida